¿Qué son las sectas? Una secta es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra. Es el conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Cuando sales de un grupo sectario comienzas a descubrir el valor tan grande que tiene la libertad de las personas. Todos somos libres y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a manipular a otros. Hay sectas denominadas peligrosas debido a que manipulan tu mente de tal forma que los líderes de estas sectas consiguen hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Para hacer esto utilizan diferentes tipos de métodos, aunque no todas estas sectas utilizan todos los métodos, sino que solo utilizan algunos. Pero usted se preguntará, ¿qué es lo que pretenden? ¿Por qué lo hacen? Es muy sencillo, lo hacen con ánimo de lucro o el deseo de tener autoridad y poder sobre otros. Porque si no hay motivos por el cual manipulas la mente de las personas para que hagan lo que quieras, pretenden anular a la persona. Primero, nadie tiene derecho de cambiar la personalidad a otro, sea cual sea la excusa. Segundo, no es cierto que se adquiera una personalidad más fuerte, sino más débil, pues se le enseña a huir de los problemas, no a enfrentarlos. Y tercero, cambiar la personalidad no es bueno. Cada uno cambiará cuando quiera, no cuando le manejen desde afuera. Y cada cual es como es. Este cambio de personalidad no es otra cosa, en realidad, que una anulación de personalidad. ¿Por qué anulan la personalidad las sectas? Sencillamente porque una persona nula es alguien a quien se puede manipular, y si puedes manipular a alguien, le pones a tu entera disposición. Los líderes de las sectas están sedientos de poder, y se lo transmiten a sus adeptos para que manipulen a otros. Se trata de crear fanáticos. Un fanático no se detiene ante nada ni ante nadie. El ansia de poder le absorbe y esclaviza sin que se dé cuenta. Los líderes de estas sectas son fanáticos que crean fanáticos. Un sistema psicológico coercitivo, criterio para determinar si un grupo es una secta peligrosa, propiedades comunes de sectas potencialmente destructivas y peligrosas. El líder tiene la autoridad suprema. Él o ella puede delegar ciertos poderes en unos pocos subordinados con el propósito de que los miembros se adhieran a los deseos y órdenes de aquel llamado líder. No hay apelación posible fuera de un sistema a otros sistemas de justicia que estén por encima. Los líderes sectarios tienden a ser carismáticos, decididos, dominantes. Ellos persuaden a sus seguidores a abandonar sus familias, esposas, esposos inconversos, trabajos, amistades para seguirles. El grupo y no el individuo toma control de las propiedades de sus seguidores, su dinero y sus vidas. En muchas ocasiones deben renunciar a comunicarse con los no creyentes y separarse de sus parejas si éstas rehúsan unirse a esa secta o a esa creencia. En alguna de estas sectas, las finanzas suelen controlarse desde un lugar central, un país, un templo, etc. Los líderes sectarios muchas veces se autodenominan profetas, pastores, maestros, mesías autoproclamados, que presumen de tener una misión especial en la vida y que toda su autoridad viene de los cielos. La secta tiende a ser totalitaria en el control del comportamiento de sus miembros. Las sectas acostumbran a dictar con gran detalle cómo deben vestir sus miembros, qué deben comer, cuándo y dónde trabajar, dormir o ducharse, así como lo que deben creer, pensar y decir. La secta suele tener una doble moral,
Por un lado, los miembros deben ser abiertos y honestos con el grupo y confesarlo todo a sus líderes. Por otro lado, se les anima a mentir y manipular a los no miembros. La secta tiene dos objetivos básicos: reclutar nuevos miembros y conseguir dinero. Las sectas pueden presumir de hacer contribuciones sociales, pero en realidad se quedan en la presunción o en simples gestos. Sus objetivos siempre estarán encaminados al reclutamiento y al hacer dinero. La secta aparenta ser innovadora y exclusiva. El líder afirma romper con la tradición, ofreciendo algo novedoso e instituyendo el único sistema viable de cambio que solucionará los problemas de la vida o del mundo. Mientras afirma todo esto, utiliza la coerción psicológica sobre sus miembros para inhibir su capacidad de examinar la validez de las presunciones del líder y de su secta. Se presentan como un grupo de gente que estudia la Biblia e incluso la Torá, pero tal estudio se reduce a aprender las interpretaciones que los líderes han estipulado, sin ningún interés en que sean los estudiantes los que hagan su propia interpretación. Ellos son los únicos que sobrevivirán al juicio final, así que son el único sistema viable. Es por ello que crean una dependencia total de los adeptos como el único camino a la salvación. Toda crítica es considerada una influencia del diablo y se enseña a los adeptos a no dudar jamás de esa doctrina. Eso quiere el enemigo para poder confundirte. Elementos comunes de los sistemas de coerción. Aquí veremos 8 puntos, son los más utilizados por todas las sectas denominadas peligrosas. Como punto número 1, el control del medio, o sea, la limitación de todas o algunas de las formas de comunicación con aquellos ajenos al grupo. Libros, revistas, cartas, visitas de amigos son tabú. Ven y aíslate. A los del grupo se les recomienda ver poca televisión y no escuchar o leer nada más que lo publicado por el líder o profeta de la congregación. Nada de libros, ni siquiera revistas. Se anima a los niños para que no hagan amigos en clase, incluso que no vayan a la escuela, y cualquier libro, revista, de cualquier tema y cosas similares, tienen que ver, según ellos, con la doctrina y cosas diabólicas. Además de ello, se manipula muchísimo a través de la internet, publicando en los muros de cantidad de personas para que se hagan adeptos de esa secta. Como punto número 2, la manipulación mística. El converso potencial al grupo llega a ser convencido más allá de la duda del elevado propósito, del destino especial del grupo. A través de un profundo encuentro, experiencia, por ejemplo, a través de un supuesto milagro o palabra profética de aquellos en el grupo, se supone que el fundador de la secta tuvo una revelación que anunciaba el fin de los tiempos en breve. Se han dado media docena de fechas distintas, una tras fallar la otra, y todavía no han acertado. Finalmente renunciaron a decir la fecha, pero el fin lo verá la generación actual. Constantemente interpretan cualquier acontecimiento, la guerra del Golfo, el conflicto palestino, etcétera, etcétera, como una señal del cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Es por ello que toman una verdad a medias, y todos sabemos que una verdad a medias es una mentira. Como punto número 3, la demanda de pureza. Antiguamente existió un grupo que se llamó los ascetas, que practicaban el ascetismo, donde se autoflagelaban y se autodemandaban pureza, sacrificando cualquier placer mundano. Un objetivo explícito del grupo es producir cierta forma de cambio, sea a nivel global, social o personal. La perfección solo será posible si uno permanece con el grupo y se entrega. Como solo esa congregación o ese grupo van a salvarse, es un grave error no unirse a ellos. Cumplir todas las leyes y prohibiciones, así como contribuir económicamente o predicando, es vital para conseguir la salvación.
Hay que dejar atrás la vida y costumbres anteriores y ser capaz de sacrificar a tus hijos negándoles incluso las transfusiones. Hay que sacrificar la vida matrimonial, hay que sacrificar la relación con otras personas, porque todo ello es demanda de la pureza. Como punto número 4, el culto de confesión. La poco saludable práctica de exponerse a los miembros del grupo, a menudo en el contexto de una reunión pública, admitiendo pecados pasados e imperfecciones, incluso dudas sobre el grupo y pensamientos críticos acerca de la integridad de los líderes, los miembros se vigilan unos a otros para evitar que se desvíen, entre comillas, del buen camino y se acobardan constantemente a los superiores. Dudar siquiera de la doctrina oficial es un grave pecado. Como punto número 5, la ciencia sagrada. La perspectiva del grupo es la verdad absoluta y completamente capaz de explicar todo. Es decir, para todo hay una respuesta. La doctrina no está sujeta a mejoras o críticas. La conformidad absoluta con la doctrina es necesaria. El que duda es un incrédulo, un falto de fe, un rebelde que se lo aísla o se lo expulsa de la secta. Como punto número 6, la carga del lenguaje. Un nuevo vocabulario emerge en el contexto del grupo. Los adeptos piensan en parámetros estrechos y muy abstractos propios de la doctrina de este grupo. La terminología previene suficientemente el pensamiento crítico, reforzando una mentalidad en blanco y negro. Los clichés y respuestas preparadas introducen prejuicios mentales. Las personas de estos grupos leen libros de sus líderes donde se llenan de sus ideas, doctrinas y vocabulario. Buen ejemplo de la adquisición de clichés y consiste en una serie de respuestas preparadas que liberan el cerebro de la persona, tarea de razonar por sí mismo. Esto se amplía por toda la literatura que deben comprar y leer, en la que se machaca constantemente lo que deben pensar. Como punto número 7, la doctrina sobre la persona. La experiencia previa al grupo y dentro del grupo sectario es interpretada de forma rígida y decisiva por medio de la doctrina absoluta, incluso cuando la experiencia contradice la doctrina. Como punto número 8, la dispensión de la existencia. Solamente la salvación es posible dentro del grupo. Fuera del grupo se pierde la salvación. Aquellos que abandonen están condenados. Cuando el día llegue, los de la agrupación o congregación vivirán para siempre en un llamado paraíso, y todos los demás serán aniquilados por este Creador, que es todo amor. ¿Cómo y por qué funciona el lavado de cerebro? En el hombre hay 4 niveles que, cada uno colocado en su lugar, hacen que se desarrollen correctamente: espiritualidad, fe; intelectual, razón; sentimental, sentidos; vegetal, estómago. La fe es libre, cada cual ha de elegir lo que desee, pero sí hacemos uso de los siguientes niveles muy a diario. Cuando vemos algo, razonamos si es bueno o no para nosotros. Si nos gusta, lo almacenamos en la mente para recordarlo después; si no, fácilmente lo olvidamos. Si nos entusiasma, ponemos en ello nuestros 5 sentidos y nos encontramos felices. De esta forma, los sentimientos quedan relegados a la razón, es decir, la mente razona y decide qué cosas deben mover los sentimientos. En cuanto a los métodos de lavado del cerebro, estos métodos fueron desarrollados para alimentar la sed de felicidad que se ocasionó en la sociedad. Las religiones no responden a las aspiraciones del hombre. El Estado provoca desconfianza en todos los políticos. La familia de esta sociedad no es el hogar donde se desarrolla el amor que enraiza a todo ser humano para desarrollar una afectividad sana y equilibrada. Los valores humanos desaparecen y se da más importancia a aquellos que no los tienen. La enseñanza no es educativa y son filosofías y ciencias lejos de la verdad de las Escrituras.
Los profesores conseguían sus plazas más por sus conocimientos en estas materias que por su humanidad y capacidad docente. De esta forma, los conocimientos del hombre son pocos, la mitad falsos, pocos profundos y malos. Sin saberlo, el hombre busca ansioso esos valores que todos necesitamos. Como ovejas indefensas, serán atrapadas por las fauces de lobos que ofrecen esa felicidad o esa verdad, pero que en realidad babean esperando poder cazar a sus presas. Se inventarán las trampas más increíbles, y esas trampas, enterradas que no se ven, son los métodos de manipulación mental o lo que conocemos como el lavado de cerebro. En cuanto a la actuación de los líderes sectarios, es increíble ver cómo los métodos de manipulación se van perfeccionando por estos grupos. Son los mismos adeptos los que los perfeccionan. Ellos no los ven como métodos, sino como medios justificados por un fin doctrinal. Entonces, ponen todas sus capacidades en emplear lo que les han enseñado. Un miembro de un grupo sectario es alguien que poco a poco va perdiendo su personalidad. La personalidad es la cualidad por la cual dirigimos nuestras acciones para construir nuestra vida. Cuando se va perdiendo, uno pierde también las riendas de su vida. La secta intenta convencer a sus miembros que sus decisiones son absurdas y que hay personas dentro del grupo con mucha más experiencia, que sí saben tomar decisiones. Cuando el adepto toma decisiones por sí mismo, es criticado, con alguna excusa, obediencia por ejemplo, pero cuando sus decisiones son decididas por algún superior a él, entonces es alabado. De este modo, es lógico que se apoye más en dejar sus decisiones a los superiores del grupo sectario. Además, cuando así lo hace, él se nota mejor, y a esa mejoría la llama consolación. Los superiores entonces aprovechan para convencerle que la obediencia es lo que construye al hombre. Y de este modo va perdiendo su personalidad. Llega un momento en que el adepto se confía de lleno al grupo y a su líder, y todas sus decisiones las toma ese líder. Hay sectas que cuando una persona tenía que solo o con su pareja salir, tenía que decir a qué hora volvía, dónde iba a estar, con quién y qué pensaba decir. Muchas veces la persona no podía salir solo e iban 2 o 3 en grupo. Esta actitud de total dependencia convierte al adepto en un infante, en un niño, inseguro de sí mismo, una persona sin personalidad. De esta forma es fácil afirmar que un adepto es como un robot dirigido por los superiores, y estos a su vez por otros aún más superiores. El líder dicta y manda la doctrina. Utiliza para ello palabras de libertad, felicidad, amor. Habla con dulzura. Valores que todos apreciamos. No dirá directamente lo que hay que hacer, sino que provocará que se haga. Él no actúa directamente, sino a través de los adeptos. Así queda libre de culpa ante cualquier circunstancia adversa. Para que se haga una idea lo más aproximado posible, la relación entre el líder de la secta y el adepto es como un hipnotizador y su hipnotizado. El hipnotizado puede hacer cuanto le pida el hipnotizador, pero en ningún momento es dueño de sus actos. La programación mental es en realidad un proceso lento hasta lograr que el miembro esté bajo las órdenes del líder sectario. Nos enfrentamos así a un problema que tiene más repercusión de la que puede verse a simple vista. Si hemos logrado entender que una persona con disminuciones psíquicas no es dueña de sus actos, ¿lo es alguien que ha sido manipulado? Sin embargo, estamos en una sociedad que vive a años luz de poder entender esto. Otra de las tácticas que se utilizan son la presión psicológica. ¿Dónde reside la fuerza principal de un grupo sectario? ¿Qué es lo que hacen para manipular a la gente sin que se dé cuenta? La fuerza está en el miedo
y el sentimiento de culpabilidad que les infunden. Hay otros métodos, pero estos son básicos. Ahora le pregunto yo, ¿qué es lo que subyace detrás de estos dos métodos tan importantes? La presión psicológica. El fanatismo en el adepto se va haciendo tanto más grande y peligroso cuanto mayor cree él el bien que hace. Causa miedo a los adeptos, a los otros, pero piensa estar haciéndoles un gran bien. Y aquí radica en gran parte el poder del miedo, o mejor dicho, del miedo sobre el miedo. ¿Qué quiero decir? Un adepto está asustado, vive asustado, y no hace más que transmitir su miedo, su terror. La fuerza interior del miedo que este tipo de grupos infunde está en el contagio. Hacen creer a los adeptos que cuando enseñan lo que reciben como doctrina a los otros, entonces ellos se van perfeccionando hacia la llamada santidad del dogma que se les enseña. El miedo, de esta forma, hace presa en ellos tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro cuando lo reciben y hacia afuera cuando lo predican. La otra punta de este doble filo es el sentimiento de culpabilidad con que se ataca a los miembros internos, las amenazas, y el juego es el siguiente. Se les propone algo inalcanzable. Se les hace creer que sí pueden alcanzarlo y se muestran ejemplos de personas que, entre comillas, dicen que lo han alcanzado. A todo esto, nada es comprobable. Se les ilusiona para que lo vivan. Cuando no pueden vivirlo, se les acusa y culpabiliza. De esta forma el individuo se siente débil, perdido, piensa que es malo, que hace daño, demasiado daño. Además, se hacen ver más los defectos que las virtudes. Y no solo son más visibles, sino que se exageran para que la persona se sienta más culpable. Encontramos también la presión grupal. Alguien preguntará, ¿por qué no lo rechaza y se va? Esto que parece tan fácil, para el adepto no lo es. Y lo entenderá ahora. Decíamos que el grupo le va creando dependencia, pero para crear dependencia el adepto no puede ver ni los métodos, ni el mismo hecho de estar siendo dependiente. Entonces le saturan con cantidad de tareas y preocupaciones, de forma que su mente esté siempre ocupada y sus ojos pendientes de otras cosas. Si sucede algo raro, apenas tiene tiempo para examinarlo y actuar debidamente. Y si se le escapa algo de esto, le recriminan como orgulloso, le rechazan y le miran con malos ojos, como a quien ha cometido una barbaridad. Como está débil, le resulta más fácil aceptar lo raro que rechazarlo y enfrentarse a la luz de problemas que se le vienen de inmediato. Claro que al aceptarlo se vuelve más débil, más vulnerable y también más dependiente de la secta. Poco a poco, y por este mismo proceso, irá aceptando auténticas barbaridades hasta llegar a donde sea. Así programado, así fanatizado, actuando por fuera como alguien totalmente normal o incluso más simpático que nunca, se puede esperar de él cualquier cosa. La máscara, fruto de la presión grupal. Para el adepto a la secta, es muy importante cómo lo ven los demás, de cara a atraer a otros hacia el grupo sectario. Y tal apariencia llega en algunos casos a llamarse libertad de los demás. Incluso se hace uso de frases bíblicas para corroborar y apoyar tal enmascaramiento. El adepto está convencidísimo de que hace un gran bien siendo otra persona que no es. Y tiene además una excusa perfecta para ello, por el bien del otro. Hay dos detalles bien importantes a tratar aquí. Primero, el afán por conseguir otros adeptos más a esta secta. Y segundo, la despersonalización. Todos cuando vemos algo bueno intentamos atraer a los demás. El adepto ve como bueno su grupo. Él está realmente mal y no sabe por qué. Hace un esfuerzo titánico por estar bien y sobre todo por disimular que lo está. Hace cualquier papel
con tal de conseguir que otros se sientan atraídos por el grupo. Con eso se gana después el aprecio de los del grupo y del líder también. Y logra de este modo disminuir el aguijón de su malestar. Digamos que le alivia el dolor. Sin saberlo, esos pequeños alivios son los que hacen que pueda continuar en un grupo donde todo es mentira y ya no sabe ni siquiera quién es él. Tal clima de mentiras, que muchas veces son interpretaciones acomodadas a los intereses de este grupo sectario, de los hechos hace que vaya perdiendo su personalidad. No solo no sabe quién es, tampoco sabe qué hacer. Hace lo que ve hacer al grupo, desde el líder principal hasta los más inferiores. Hace lo que valoran dentro, aunque sea mentira y tenga que disimular. Si está mal y no es el momento de decirlo, por el rechazo que le provocará, disimulará que está bien. Y tendrá que asumir solo su malestar. Y no es que sea fuerte para ello. Así se despersonaliza más y más. Todo es un caos, y es ese caos interior que le están provocando el que aprovechan los líderes sectarios para acusarle y manipularle. Los líderes culpan a los inferiores de lo que ellos mismos sufren, pero aquellos tienen un alivio que estos no tienen, ser líderes. Y esto queda destapado cuando les quitan el liderazgo. Entonces el fracaso y el vacío es grande, y tropiezan, como no, en lo mismo, y más que aquellos a los que habían tratado de rebeldes. Y vemos también el juego líder inferior. La presión grupal se ve aquí muy acentuada. Cuando alguien está presionado y todo su tiempo se lo tienen organizado, busca una forma de escapar. Hay una contradicción muy fuerte entre lo que vive y lo que piensa. Vive encerrado y con mucho malestar, pero le han convencido que está luchando por ser libre y que pese a todo vive mejor que la gente de la calle. Cuando consigue ser una autoridad de estos puestos de arriba de las congregaciones, piensa que es por merecimiento o una, entre comillas, unción especial de Dios. Cuando pierde un lugar así dentro del grupo o de la congregación, es por no obedecer ni practicar la doctrina del grupo y desde luego la que el líder ha estipulado. Este hecho, que es bien conocido por el líder, hace que juegue con sus adeptos a ponerles primero y quitarles después de posiciones importantes dentro de la congregación. De esta forma se gana la obediencia de los que llevan más tiempo con el chantaje de o me obedeces o bajas posiciones. A la vez es un juego muy fuerte con los sentimientos que hace que los adeptos se mantengan en constante tensión, pues el mismo grupo sectario presiona al individuo cuando es rebajado de un puesto y aprovechan para descargarle los malos momentos que les hizo sentir. El líder dice que hay que ser lo suficientemente, entre comillas, humildes para subir puestos y para dejarlos, sin que eso te afecte. Los líderes hacen cambios, ponen a unos, quitan a otros como responsables. Esto lo hacen con casi todos, pero ellos no dejan nunca de ser líderes. ¿Por qué? Porque lo importante es alterar el grupo, conseguir mantener a los adeptos en tensión. La palabra, entre comillas, amor, la usan para convencer, no para amar. Y de esta forma consiguen convencer al grupo de que todo lo que ellos hacen es amor a los demás. Enseñan como lo bueno que ellos hacen. Hay también en este hecho una contradicción muy grande. Yeshua dijo que el que quería ser mayor debía ser el menor, es decir, debía de humillarse. No dijo el mandón de todos. Esto es lo que hacen los líderes o el líder el que manda sobre todos. El líder convence a los adeptos de que le persiguen porque no entienden los adeptos su doctrina y les convence de que le están martirizando de tantas veces que se la tenía que explicar esa doctrina sectaria. Este es un llamado para todos a abrir los ojos en estos últimos tiempos. Desde el tiempo de nuestro Mesías hemos visto tantas sectas donde utilizaban la verdad a medias, utilizaban mandamientos, pero torcidos
con su fanatismo sectario. Es por ello que debemos de salir de toda religiosidad, de toda filosofía, cultura, doctrina e ideas de hombres, que son las que nos atan y esclavizan. Si nos proponemos estudiar las Escrituras de verdad, ellas nos muestran la verdad y nos dan la verdadera libertad. No te dejes llevar más por líderes sectarios, por gurús, por curas, por pastores, profetas, que te dicen cómo es. No, escucha todo, lee todo, júntate con todos. De todo toma lo bueno, lo malo deséchalo y corrobora con las Escrituras para no desviarte. No te olvides que la verdad está en Yahshua HaMashiach y su Torah. Que el Eterno te bendiga y te guarde.